amigos del Purgatorio? Bienvenidos a esta una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Estamos a puertas a la sesión de instalación de la Asamblea Nacional y como ya ha sido público y notorio, los distintos bloques del Parlamento han tenido acercamientos. Hoy hemos invitado a Vilma Andrade, del bloque de la Izquierda Democrática, cuyo trabajo ha sido en los últimos días establecer acuerdos previos a nivel legislativo con Pachacutic, para lo cual hemos decidido convocarla y preguntarle cómo le va, doctora. Gracias por atender la invitación a este espacio en el Purgatorio. Preguntarle qué tan fácil va a ser este acuerdo legislativo a la luz de un llamado a la concertación que hiciera en su momento Guillermo Lasso, el presidente electo. Claro está que las izquierdas, tanto la extrema izquierda, que es Pachacutic, como la izquierda democrática, que es un poco más centro-izquierda, han abordado ya algunos episodios, algunas sesiones de trabajo con sus 4 ejes programáticos. También hay la intención desde la derecha de formar una especie de alianza parlamentaria. ¿Cómo va aquello, doctora, a fin de que los ecuatorianos puedan conocer un poco más de este avance en la concertación? Muchas gracias, apreciado Jorge, por la entrevista y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, creo que ante todo debemos nosotros tomar en consideración el resultado de las elecciones que se dieran en la segunda vuelta. Eso marca un posicionamiento, y lo habíamos dicho de manera abierta como dirigentes y también como organización política, que nosotros apoyaremos a quien el país decida que sea su presidente de la República, darle desde la izquierda democrática y desde su bloque el soporte y darle gobernabilidad. En ese sentido, ratificamos esa necesidad de construir, ojalá, no solamente una agenda legislativa entre los bloques, como ahora mismo lo estamos constituyendo con Pachacutic. Hemos trabajado precisamente en los 4 ejes y en esos lo que se ha logrado es incluir algunas propuestas que son generales y que lógicamente ya en la propia acción legislativa irán concretándose cada una. Esta agenda legislativa, digo, si bien es importante, y creo que tiene que ser la base quizás para aproximar también a posiciones de los otros bloques legislativos, ojalá tuviéramos una agenda de país, una agenda construida con el presidente de la República, con su bloque oficialista, y de esa manera poder presentarle al Ecuador las prioridades que ahora mismo se demandan. Esperamos que eso podamos hacerlo y vamos a estar realmente con toda la buena actitud y la mentalidad para llevar a cabo esa intención de que el país salga de los extremos, salga de unas posiciones totalmente antagónicas, de una polarización, y vayamos más bien a un momento diferente. El país tiene que salir de esta confrontación y construir, ojalá, decía yo, en la dificultad que tenemos, asumir que hay una problemática muy difícil, una crisis profunda, pero sobre eso yo creo que hay que buscar los pilares que aporten y abonen de cara al futuro del Ecuador. El nuevo gobierno tiene un gran desafío, doctora, que tiene 2 vertientes. Por un lado, concluir una vacunación masiva efectiva en un corto tiempo, se ha comprometido en 100 días, y por otro lado, la generación de empleo. Sin una población vacunada en al menos el 75%, no creo que exista una reactivación inmediata, al menos en el corto o mediano plazo. ¿Cuáles son los planteamientos de la izquierda democrática que seguramente coinciden con lo que plantea, creo, también a nivel de exoneraciones tributarias, de disminución parcial de algunos impuestos? Por allí se plantea la posibilidad de bajar el IVA en temporadas comerciales o en determinados feriados durante todo el año. ¿Cuáles son los planteamientos de la IDE en ese sentido? Bueno, primero que creo que es fundamental lo que el presidente electo se ha planteado como prioridad. Si no hay una vacunación
y un plan de vacunación estructurado, claro, ágil, eficiente, la población está en riesgo, en vulnerabilidad y cada día hay mucho más temores y un fracaso. Ya vemos en el modelo de gestión que se ha implementado. Creo que eso es fundamental porque eso abona, es una línea directa para la reactivación económica. Respecto a las propuestas que ha esbozado, porque no la ha definido todavía y claro, está trabajando, entiendo yo, en la misma. En lo que se refiere a la reforma tributaria, me parece muy novedoso, muy importante. Nosotros también lo habíamos planteado en la campaña, en la primera vuelta, la necesidad de tener un IVA diferenciado. El sector, uno de los sectores económicos más devastados es el turismo. Y el turismo genera, quizás es el gran repartidor de recursos, porque no es solamente el turista que va al hotel, sino que va al restaurante, compra artesanía, se moviliza en el transporte, va a los restaurantes, tiene una actividad muy amplia. Y creo que si ha situado como tal a darle el apoyo al sector turístico en este IVA diferenciado, en esta baja del IVA para los feriados, me parece importantísimo. Yo creería que también ese IVA debería ser pensado en el sector agropecuario, que también, si bien una parte de ese sector se activó para entregarnos sus productos, hay una parte que está, sobre todo en el sector campesino, muy difícil en la compra de los insumos, en la compra de los equipos, en general, que yo creo que también tiene que verse. Y también algo que me parece novedoso, me parece que es una apuesta riesgosa, pero importante, algunos impuestos, porque si bien eso afecta al presupuesto general del Estado, no deja de ser un impulso para varios sectores productivos que también sin esa carga impositiva van a empezar a trabajar de mejor manera. Lo que sí me preocupa, y lo dejo como una preocupación sentado, es de que se pretende eliminar el impuesto a la salida de capitales, porque en el país ahora mismo con el impuesto como está establecido ya hay un registro de más de 30,000 millones que se han llevado, se han retirado, se han ido a otros países. Eso le resta liquidez y por lo tanto también movilidad de los recursos al país. Yo creería, y lo he dicho públicamente, me atrevo a sugerir nada más, que generen incentivos, que el gobierno genere incentivos para que más bien, en vez de pagar el 5%, que ya no lo sería y que tal vez vayan eliminando progresivamente, más bien cómo se generan incentivos para la generación de empleo. Chile tuvo una espectacular previsión en el año 2015. Generó incentivos para las empresas que mantienen su plana laboral y también un incentivo tributario mayor para aquellas empresas que generan más empleo. Creo que con esos temas podríamos equilibrar la propuesta que el presidente ha señalado que remitirá a la Asamblea. Sin duda, eso será parte de toda una acción de análisis y esto lo señalo en virtud de qué? De que no se olvide también, asambleísta, que de acuerdo a la ley para la transformación económica se le da la potestad al Ejecutivo para que a través de un decreto pueda hacer modificaciones a la tasa del ISD. Eventualmente, creo yo, no sería parte de un proyecto tributario. Pero al margen de aquello y que entendemos también la argumentación de la ED, que es muy similar a la de Pachacutic, en ese sentido, es un momento en el que hay que observar toda una gama de opciones, porque aparte de lo del IVA, también se ha anunciado la eliminación del impuesto del 2% a las microempresas por las facturaciones. Allí vemos una distorsión de entrada, porque el carácter, la naturaleza de un impuesto tiene que ser sobre la ganancia y no sobre la facturación o las ventas, porque usted sabe bien que dentro de una compañía, desde la más chica hasta la más grande, una cosa es lo que se factura, otra lo que finalmente es el margen, porque hay que ir sacando los costos operativos desde el servicio de energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet, hasta la nómina, versus lo que finalmente queda como liquidez. Y yo a eso, apreciado Jorge, añadiría algo fundamental, y es que con un reglamento que fuera
emitido por el Servicio de Rentas Internas cometieron un absurdo que desgraciadamente ha tenido graves consecuencias para los emprendedores y en general para los ecuatorianos. Categorizaron, es decir, la categoría de empresario, de industrial, de micro, de mediano empresario establece unos rangos y unas especificaciones. Aquí, a todo aquel, a cualquier persona que emite una factura, que muy bien usted lo ha descrito perfectamente, no es que la factura que emite todo es un ingreso y todo es una ganancia. No solamente eso, sino que a todos profesionales, personas que hacen un servicio de limpieza, por ejemplo, y quizás están haciendo una tarea que nada tiene que ver con la categorización de microempresario o servicios profesionales, fueron categorizados así y por tanto cobrados del 2%. Esto ha afectado la economía y vemos que esa propuesta, el presidente lo ha mencionado, que le va a revisar absolutamente de acuerdo. Esto es una demanda, ustedes saben que precisamente por nuestro impulso y por nuestra queja en la Asamblea se suspendió ese cobro, pero está solo suspenso. No, eso no amerita que se eche abajo. Por lo tanto, el planteamiento hecho del presidente electo es viable, es absolutamente adecuado. La doctora Vilma Andrade, del bloque de la Izquierda Democrática, está en el purgatorio. Analizamos lo que debería suceder a partir de la instalación de este Parlamento para el próximo periodo 2021-2025 y también lo que se ha logrado conciliar antes con Pachacutic. Hay 4 ejes programáticos que los unen y están vinculados a economía y producción, salud y educación, ecología y derechos humanos y finalmente ética y transparencia. En unos 5 o 4 minutos tenemos que irnos al corte, doctora, pero sí nos gustaría en líneas generales saber cuáles son las propuestas más sustanciales en cada uno de estos frentes. Bueno, en la generación de empleo, en el primer eje de producción y generación de empleo, ahí lo habíamos señalado claramente, que tenemos que ir a un modelo enfocado a la producción, a la agroindustria, a la agroexportación. Y ahí se necesita un cambio fundamental en el sistema agropecuario. También lo hemos señalado en el tema de eje de educación y salud. El salud, sobre todo, que conlleva quizás una problemática más allá de la salud, de la seguridad social. Un eje fundamental es una reforma integral a la seguridad social que le vuelva eficiente, técnica, con estudios actuariales, con investigación de inversiones, desinversiones, y que cambiemos ese modelo en el cual por ahora el Ejecutivo le mete mano a la seguridad social. En todo lo que es el tema de salud, priorizar lo que es la vacunación y todo lo que abone a reactivar también el nuevo tratamiento del Código de la Salud con un sistema integral. En lo que se refiere a derechos, ahí es el avance de derechos en las problemáticas sociales de mujeres, las brechas salariales, la violencia intrafamiliar, y en la transparencia y en la lucha contra la corrupción están enfocados varios proyectos, pero sin duda uno fundamental yo creo que es lograr que tanto el Ejecutivo cuanto el Legislativo apliquen lo que son modelos de gobierno abierto, de parlamento abierto, y lógicamente en la lucha contra la corrupción está el tema de fiscalización como un eje también fundamental para encontrar correctivos en la administración pública. Pero luego también está el tema de ecología y derechos humanos, que es algo que le interesa mucho, al menos en la parte del medio ambiente, a Pachacutic. Sobre ese aspecto, ¿qué planteamientos hay? Porque Pachacutic promulga obviamente la no política extractivista, promulga la conservación de las fuentes de agua, la conservación de los parques nacionales y lo que en su momento se aspiraba, ¿no? En el gobierno anterior, hablo de la primera etapa de Alianza País, que se preserve un potencial polo no solo de la ecología, sino de toda la flora y la fauna en el Ecuador y creería yo en Sudamérica, en Latinoamérica, que es el Parque Nacional Yasuní,
Nos dijeron que el gobierno precautelaba la ecología, pero ya vio usted lo que terminó sucediendo. Hubo una explotación parcial en el Parque Nacional Yasuní, argumentando la crisis fiscal. Entonces, en ese punto, antes de irnos a la pausa, doctora, ¿cuáles han sido las coincidencias con Pachacutic para que un gobierno de derecha finalmente también observe y gire su cabeza hacia la preservación del medio ambiente? Bueno, ahí tenemos muchas coincidencias porque nuestro plan de gobierno también nos llevaba justamente a dejar atrás el extractivismo y nuestro plan de gobierno también determina claramente que no se debe llevar adelante actividades extractivistas mineras en los humedales, en los páramos, en las fuentes hídricas, en las nacientes de los ríos. Es decir, ahí hay una coincidencia. Quizás la gran diferencia, pero diferencia que sí tenemos con Pachacutic es que ellos plantean medidas radicales instantáneas. Nosotros creemos que debemos, por supuesto, respetar la seguridad jurídica, los contratos, las concesiones mineras que ya están en marcha y que tienen que seguirse ejecutando, pero lógicamente con todas las medidas ambientales y de correctivos ambientales que están quizás a la vanguardia y que ahora mismo pueden ser la base como temas tecnológicos que permitan paliar esa situación. Y en el Yasuní sabemos que desgraciadamente, a pesar de que hubo la consulta previa, a pesar de que hubo una movilización desde los días unidos, eso desgraciadamente, ustedes saben, desde el gobierno anterior hubo ya una área que ha sido ya altamente, pues, utilizada en el extractivismo. Entonces, pero sí creemos que se tienen que preservar estas áreas, las que he señalado, si queremos tener el agua, que es vital para nuestro país. Ahora viene lo que quizás va a demandar un trabajo de mucha intensidad. La constitución de la mesa directiva de la Asamblea Nacional a partir de la sesión de instalación, que son dos cosas distintas. El 14 de mayo, según la Carta Magna y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debe de efectuarse la sesión de instalación con los diputados, que en este caso fueron los más votados. Y hay una diferencia allí con los cambios que se hicieron en el Código de la Democracia, porque antes los más votados finalmente pues tenían la potestad incluso de ser parte de la mesa directiva. Ahora no, simplemente tienen la facultad de asumir la sesión de instalación, pero luego quienes tengan los 70 votos, la mayoría absoluta, luego de las mociones de cada uno de los bloques, serán quienes estén al frente de la Asamblea, tanto la presidencia como las dos vicepresidencias y las 4 vocalías que luego conforman el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Qué tan difícil va a ser aquello? Porque entendemos que así como el PSC quiere poner al presidente en la alianza con Creo, lo mismo sucede con Pachacutic y la ID. Justo suenan los nombres de Salvador Quispe y de Vilma Andrade. Y tenemos que tomar en consideración que en realidad la sesión de instalación, si bien está definida en la ley, también da como una regulación clara de que se nombren a las autoridades. Es decir, instalamos y el único punto a tratarse es la elección de las autoridades que tendrá que darse individualmente, presidente, primero y segundo vicepresidente y los 4 miembros del CAL. Con la configuración de la Asamblea como está, ningún bloque tiene los 70 votos. Yo eso saludo porque ya tuvimos al inicio de esta Asamblea 74 legisladores de Alianza País en ese entonces que cooptaron absolutamente todas las autoridades y todas las comisiones, las presidencias, vicepresidencias en general, cooptaron absolutamente toda la Asamblea. Y creo que esto lleva, si bien lleva a una problemática también, yo creo que es saludable que existan estos consensos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo he mencionado claramente y soy muy transparente, que si entendemos que el presidente de la República es el colegislador, lo lógico es que nuestras propuestas también tengan el apoyo en un momento dado del presidente y no les vete y les bote al tacho de la basura por un año. O peor aún, que entremos en una pugna de poderes. Y creo que ahí tenemos que tener claridad. Yo he sido muy frontal
y directa respecto a mi planteamiento dentro de mi bloque, que es coincidente también, es de que para esta unidad y para esta gobernabilidad tenemos que buscar a alguien que no esté justamente en una posición extrema, que no puede ser de UNES. Yo señalo que hablemos, por supuesto, que tenemos que abrir puentes de diálogo, que conversemos y todo lo demás, pero imaginemos a nosotros cómo podría darse la presidencia de la Asamblea en el partido o el movimiento o esta unificación del Centro Democrático, UNES en definitiva, o el correísmo como se conoce, y el presidente Guillermo Lasso. En un principio podrán facilitarse quizás ciertos consensos, pero luego sabemos las profundas diferencias. Y creo que con responsabilidad con el país es el momento precisamente de ir construyendo, ojalá una agenda, decía yo, la agenda que sea la que nos unifique, pero que lleve adelante los nombres también. ¿Cómo los nombres? Yo le debo decir en mi forma personal, y lógicamente les he dicho en mi bloque, tenemos que buscar los nombres que generen consensos. Si mi nombre contribuye a eso, como ecuatoriana, por supuesto que me sentaría honrada de poder lograr eso. Pero en general, yo creo que no hay que deponer posiciones y hay que buscar quienes pueden conllevar a ese consenso y llevar adelante como autoridades. Porque si no, lo único que vamos a hacer es ser árbitros de una disputa intestina en la que se le destroce al país. Y creo que eso no es adecuado. Ninguna aspiración personal puede suplir a esta demanda del país de los consensos. Entonces todavía estamos intensificando los diálogos, tendremos que reunirnos con la bancada del Partido Social Cristiano y creo que ha dicho que ellos también pueden optar. Ahí vemos, o sea, si nos unimos todos los bloques, independiente, como dejando fuera UNES, que yo no creo que es adecuado tampoco, somos 87 voluntades. Si nosotros y Pachacutic salimos, somos 45. Ninguna de las bancadas puede tener mayoría. Por eso es importante que, asumiendo esto con responsabilidad, veamos más bien los espacios, cuál es la agenda, cuáles son las prioridades, y sobre esa base, ojalá podamos llegar a los acuerdos antes del 14 de mayo. ¿Usted cree que todo eso sería posible cuando cada agrupación política tiene su aspiración? Sí, todos dependen de todos, porque nadie tiene la mayoría absoluta. Y en este caso yo observo que en lo que ha dicho el PSC con su asambleísta reelecto, Henry Kronfle, ellos están buscando llevar a su molino al menos el 80% de ese bloque de independientes, que son 13, y ellos en sus números también hablan de 43, 44, con lo cual cada bloque, desde Centro Democrático con UNES, pasando por Pachacutic y la ID y finalmente la derecha con estos independientes, tienen cada uno la tercera parte de la asamblea, pero no tienen pues los 70 votos. De allí que ¿usted cree que sea factible que finalmente existan las coincidencias y que después no se saquen los cueros al sol, que cuando empiece la primera diferencia vayan tomando distancia y empiezan nuevamente estas mayorías móviles de las que la gente ya no quiere saber, sino que exista una solidez en las alianzas, una alianza pro país, pro causa común por la ciudadanía, más aún en tiempos de pandemia? Usted ve todo lo que ha sucedido, nuevas disposiciones, confinamiento parcial el fin de semana, y la economía sigue en esa especie de terapia intensiva. Allí hay un tema que lógicamente, si cada uno se mantiene en su posición, no vamos a empantanarnos y no vamos a encontrar ningún consenso. Pero yo creo que la obligación legal de ir a la asamblea el 14 de mayo obliga, si se puede decir el término, a que existan estos diálogos. Nosotros vamos a propiciar, y creo que Izquierda Democrática, justamente por estar en el centro, puede ser ese puente y ese nexo para las posiciones extremas. Y ahí pasa por también definir justamente las prioridades de los bloques extremos.
¿Cuáles son las prioridades del bloque social cristiano? Y creo, yo entendería que siendo una alianza que fueron para la segunda vuelta, tiene mucho que comulgar con la propuesta del Ejecutivo. Entonces, si es así, pues pongamos las prioridades. Y creo que ahí podremos trazar, yo digo, al menos unos 6 meses de trabajo intenso con 20 leyes. Porque si no, seguimos haciendo parches. Y creo que eso nos puede llevar a unificar los criterios. Si nosotros decimos, estos son los temas que demanda la izquierda democrática y estos son los temas que demanda tal y tal bloque, aproximemos. Y sobre esa base yo creo que podemos encontrar consensos. Luego también son espacios. Las comisiones, hay 15 comisiones. Esas comisiones tienen que ser de alguna forma determinadas para cada bloque. Y yo creo que allí es reconocer también la conformación de los bloques con sus experticias. Nosotros tenemos un bloque, por suerte, importante, con profesionales y con algunos con una experiencia que pueden o podemos aportar en diferentes comisiones. Ojalá ese ejercicio lo podamos hacer. Entonces, las ubicaciones también de presidencias o vicepresidencias de las comisiones pasan por este acuerdo global. O sea, si bien se eligen autoridades, y las comisiones pueden elegirse hasta 5 días después, es indudable que el acuerdo va a pasar también por la integración de las comisiones, los espacios que con seriedad se otorguen a cada organización política y de esa manera poder nombrar las autoridades. Solo a nivel parlamentario y no ministerial, doctora, que ha sido siempre la constante en el ejercicio del poder cuando el Ejecutivo no tiene precisamente mayoría absoluta en el Parlamento. Para nosotros no. Imposible, y lo decimos de lleno, lo hemos señalado claramente. Nosotros no vamos a cogobernar, nosotros no es nuestra línea de pensamiento, no es nuestro gobierno. Tienen que llevar adelante las propuestas. Por eso es tan importante la transparencia, para evitar el chantaje, para evitar la compra de conciencias, para evitar el toma y daca. Y creo que esa posición que yo lo he venido desarrollando en la Asamblea y que puede dar cuenta los ministros. Jamás yo he llamado a un ministro para pedir un favor, un cargo, un beneficio o algún, peor aún, una entrega de un ministerio o llámese cualquier entidad. Creo que esa actitud que tenemos como izquierda democrática tiene que prevalecer y yo estoy segura que más bien nos llevará a la oportunidad de llevar adelante propuestas legislativas que son importantes. Y cuando hablo de importantes es que sean estructuradas, claves, y ya no, yo he insistido en varios medios de que lo que hace ahora la Asamblea y quizás lo que le ha llevado también a esa falta de credibilidad y confianza es los parches. Estos parches, cambiamos un poquito de aquí, hemos hecho, si mal no recuerdo, en estos 4 años, 4 reformas a la ley orgánica de la seguridad social. Y la seguridad social está en un descalabro, va a quebrar en poco tiempo y no cambia. ¿Qué han hecho? Unos pequeñitos parches. Yo lo debo ser sincera, yo no puedo asumir la reforma de esa ley si no es la Asamblea como tal, si es que contrata a un equipo técnico y actuarial, o que mejor lograr el acuerdo con la propia entidad que tiene esa información, que tiene esas contrataciones ya hechas y que abonemos en una ley construida en consenso. Yo creo que por ahí podemos tener una salida. Justo quería hablar sobre eso, porque por un lado quería plantear un tema de coincidencias, el PSC está de acuerdo con que hay que transformar al IES, y por otro lado, lo que tiene que ver con la denominada privatización de empresas públicas, la derecha habla de las concesiones o las delegaciones al sector privado que están plenamente contempladas en la ley. En el primer caso, ¿cómo transformar una institución que es la más solvente del país a través del BIES, que maneja un presupuesto con miles de millones de dólares, pero que sus afiliados tienen que mendigar medicamento, sus jubilados a veces su pensión y falta de todo en los hospitales? Y de manera particular considero que al final de la noche el IES se convirtió en una caja para prestaciones hipotecarias o quirografarias, porque yo estoy seguro, doctora, sin temor a equivocarme, que de esos 3.800.000 trabajadores que pertenecen a la población económicamente activa y que están en un empleo adecuado, es decir, cuentan con afiliación al seguro, beneficios de ley,
yo creo que más del 70 u 80% tiene un seguro privado. Es decir, prácticamente utilizan solo el IES para temas económicos porque ya saben lo que se encuentran en los hospitales. Este tema es vital y por eso nosotros decimos, no defendemos al IES, a la seguridad social, como está ahora, ¿no es cierto? Con una falta de gestión administrativa, no hay eficiencia, no hay transparencia, no hay estudios claros, no se sabe dónde está el dinero de los ecuatorianos. Pero yo le debo mencionar, de acuerdo a la experiencia vivida ya en países cercanos como Chile. Chile privatizó la seguridad social. ¿Qué es lo que hizo? Eliminar el elemento fundamental que por ahora es la solidaridad, donde en ese elemento el que más aporta, el que más gana, aporta para el que menos gana. Y le pongo un ejemplo. El gerente de un banco que gane 20, 30, 40 mil dólares, lo que sea, aporta, para eso lleva su cuenta individual y esa nos preocupa porque ese es parte del modelo que está en el proyecto, en el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso. Es decir, el gerente del banco o el gerente de una gran empresa tiene sus 20 mil dólares, aporta solo los 20 mil, tiene sus ahorros, las atenciones médicas y su jubilación sobre los 20 mil. ¿Qué pasa con aquel que tiene el sueldo promedio de 700 dólares o el sueldo básico? Cuando hay una enfermedad catastrófica o una operación de corazón abierto, sus recursos no le van a dar para esa atención y la jubilación, ¿qué va a recibir? Otro tema, los activos, los afiliados activos abonan justamente en esa torre piramidal para los afiliados. Y eso hay que ampliar porque ahora 4 de cada 10 ecuatorianos apenas están aportando a la seguridad social y también los sanos aportan para los enfermos. Si eso se pierde, entonces tendremos una seguridad social desastrosa en la cual los empleados, sobre todo los que ganan un sueldo básico, tendrán una atención totalmente disminuida. Y creo que eso no es lo adecuado. Nuestras pensiones jubilares son de las más altas, quizás de la región. Chile tiene pensiones promedios de 130 dólares. Aquí hay pensiones mucho más altas. Entonces, quizás haya que, ya aprobamos también en esta asamblea, que sí se conozca individualmente sus cuentas, que cada afiliado sepa dónde está su dinero, eso está muy bien, pero creo que en el tema de inversiones, desinversiones, hay que darle un giro total para que haya mayor rentabilidad y de esa forma mayor sostenibilidad en el sistema. Creo que ese es claramente el cambio profundo que hay que hacer, pero no ir a la privatización. Eso, y ahí dejamos claro quizás las posiciones en todos los temas. Siempre hay negros y blancos. Digamos, no hay los grises, no es todo negro y blanco. Entonces, sobre esa base, quizás los otros temas también lo podamos discutir en cualquier momento, apreciado Jorge. Muy bien, agradecemos la comparecencia de la doctora Vilma Andrade, quien ha estado acá en el purgatorio. Ella está como jefa de bloque de la Izquierda Democrática, en conjunto con Dalton Basigalupo y todo el equipo que conforma esta tradicional tienda política capitalina, que ahora pues cuenta con 18 asambleístas, ¿no? Así es, 18 asambleístas y bueno, yo soy asambleísta actual y soy parte de la Comisión de Diálogos Políticos. Sí, así es. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos su presencia, doctora. Ojalá en la próxima podamos hacer un debate con los otros asambleístas que deberán ser parte no solo del Parlamento, sino de los acuerdos y las distintas acciones de diálogo para generar gobernabilidad. Que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias.